6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles, pues queremos, primero, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana en este miércoles 18 de octubre del año 2017. Marielena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibelca Rosario, Pablo Maquine, la bienvenida a Eury Cabral, que se reincorpora en el día de hoy. Buenos días, José La Luz, Melton Pineda, buenos días, don Amaury Saibar, y a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días, Jova Bernal. Y buenos días al equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Bueno, señores, hay un nuevo beato. Un beato que debió haber salido del río Iguamo a pie directamente para la Basílica de Higüey, a dar las gracias a la protectora del pueblo dominicano. Ese beato fue el chofer del camión de Semes que rompió la protección del río Iguamo, cayó en el río Iguamo y el vehículo se incendió, un vehículo concretero, y él salió con apenas algunas quemaduras leves, sacudiéndose el polvo salió de ahí y secándose el agua. Salió beato. Así es que beato nació ayer, se llama Robert Beato Hijo, es el chofer de este camión de Semes que se precipitó e incendió pues sobre el río Iguamo, al caer al río Iguamo. Bueno, señores, a las 7:01 vamos de inmediato con nuestros comentarios. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Desde aquí, repudiar el atentado terrorista, repudiar el asesinato del que fue objeto la periodista maltense, es decir, de la isla del archipiélago de Malta, que es un pequeño archipiélago, es un país europeo que no debe llegar al 500.000 de personas, pero en el caso de esta periodista que se llamaba Daphne Caruana Galizia, ella fue determinante y tuvo un rol muy importante en dar a conocer vínculos de empresarios y funcionarios importantes del gobierno con los papeles de Panamá. Ella y su hijo, porque su hijo, que se llama Matios Caruana, pues el hijo pertenece al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que fueron los que trabajaron los papeles de Panamá y desagregaron los papeles de Panamá buscando en cada caso los aspectos noticiosos para cada país. Y en el caso de Malta, en el caso de este país, pues resulta que la esposa del primer ministro, José Muscat, pues que se llama Michelle,
aparecía en los papeles de Panamá, aparecía también el ministro de Energía y Minas y el jefe de gabinete. Entonces, ella denunció que tenían compañías en Panamá, offshore, para recibir pagos provenientes de Azerbaiyán, pagos no lícitos, pagos que pudieran estar vinculados con actos de corrupción provenientes de Azerbaiyán. Y entonces eso desde luego fue una situación muy escandalosa, y resulta que ayer esta dama de 53 años de edad fue convertida en cenizas. Su carro lo convirtieron en un coche bomba, explotó, ella pues ya usted sabe, totalmente destrozada, y el vehículo se destruyó de manera total. Entonces es evidente que se trató de un asesinato, de una respuesta a la denuncia que hizo en su momento esta periodista. El primer ministro, Joseph Muscat, pues dio a conocer la información de la muerte de esta periodista, reconoció que ella ha sido su principal opositora, pero ha lamentado el hecho. Sin embargo, el hijo de Daphne Caruana Galizia responsabiliza al gobierno por la muerte de su madre. Esto reaviva en muchos lugares, en un mundo globalizado, el debate sobre los papeles de Panamá y las revelaciones que se hicieron en su momento, que han tenido repercusiones en casi todos los países donde se han producido menciones de empresarios y de funcionarios. Lamentamos mucho este acto de barbarie. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, por allá, por los años de 1868, se produjo hubo un insecto, ¿no?, que acabó con todas las plantaciones de vinos en el mundo. Y sobre todo en Europa fue prácticamente un diezmo total. Esto pues es lo que se conoce como la filocera de la vid, porque el insecto, el único lugar donde puede sobrevivir es en las plantaciones de las uvas que se usan para las producciones de vinos. ¿Y qué ocurrió entonces? Que como la filocera se había iniciado en California, ya las plantaciones californianas habían desarrollado una resistencia a la filocera. Y en el único lugar donde sobrevivieron plantaciones de vinos fue en California. Y entonces lo que ocurrió fue que las plantas de California se han usado como la base para el injerto de las plantaciones de vinos en todas partes del mundo. Es decir, las cepas de vino de todas partes del mundo tienen una base californiana, porque las plantas los injertos, no importa de cualquier denominación que fueran, están sobre plantas californianas. Hago esta referencia, señores, porque lo que ha ocurrido en California
es muy triste. No solo porque estamos hablando de, bueno, 21 muertos, cuando menos, por los incendios, que 17 incendios que se han producido. Esos 17 incendios se han expandido por lo menos por 9 condados. Hay 35.000 viviendas que han sido destruidas, todo un desastre. Y esto ha afectado a la producción de muchas cosas. Pero contra quién se ha ensañado este asunto, estos incendios, todavía no explicado, pero ahí debe haber alguna mano criminal. Contra quienes más ha sido el ensañamiento, ha sido justamente contra las plantaciones de la vid, es decir, contra las plantaciones de uvas vinícolas. Entonces, en ese sentido, señores, el Valle de California, donde se producen vinos de mucha calidad, ¿no? El valle ha sido afectado casi en su totalidad. No solo Napa, ¿no? que es la referencia más famosa y prestigiosa, seguida del Valle de Sonoma, que son vecinos, tienen prácticamente la misma ubicación, el Valle de Napa y el Valle de Sonoma, que están entre los afectados, pero también el Mendocino y Yuba. Es decir, que los principales valles de producción de vino de California han sido arrasados. Son 69.000 hectáreas las que han sido arrasadas por este incendio. Así es que California, que salvó la industria del vino cuando se produjo la filoxera, hoy está en una situación de emergencia. Hay viñedos que se han quemado en su totalidad. Hay otros que han recibido daños parciales. No se sabe qué tiempo pues pueda producirse una recuperación, ni están todavía cuantificados los daños que han provocado estos incendios en California, que la verdad lamentamos mucho. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hay 723 médicos residentes que estaban confrontando problemas con sus pagos. Ha explicado el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que esa es una situación burocrática que se da años tras años y ha sugerido la forma de evitarla. Es adelantando la fecha del examen de admisión para los médicos residentes, que son aquellos a lo que el Estado Dominicano les confiere el privilegio de pagarle para que hagan una especialidad. Es decir, le da no solo la oportunidad de hacer una especialidad gratis, sino que además de que usted va a cursar esa especialidad sin pagar un centavo, como usted tiene que dedicar un tiempo completo a su especialización, entonces se le paga un salario para que se dediquen a realizar su especialización.
frente a un Estado que después de haber realizado su especialización, usted puede hacer lo que quiera y no tiene ningún compromiso con él, pero absolutamente ningún compromiso con él. Entonces, todos los años, como el examen de admisión se da prácticamente muy pegado a la fecha en la que hay que hacer los contratos, en el trámite burocrático de los contratos se produce un retraso en los pagos de los médicos residentes. Entonces, eso es lo que hay que buscar, la fórmula de corregir eso para que no se repita años tras años. Y ahí hay una sugerencia que los que son miembros del Consejo de las Residencias Médicas, lo que tienen es que tomarla en cuenta para evitar ese problema. Ese problema era uno de los pretextos para paralizar los hospitales en el país. Ayer el Servicio Nacional de Salud informó que se había producido el pago retroactivo a todos los médicos residentes. Esto es, que esos médicos han cobrado, que no lo habían podido cobrar, pero ahora sí lo cobraron, el mes de julio, de agosto y de septiembre. Y quedó resuelta la situación del pago de los médicos residentes. Como esto quedó resuelto, entonces el doctor Waldo Ariel Suero, hay que reunirse hoy para sustituir este pretexto, porque yo sé que la voluntad de llevar a cabo esta paralización pues no se va a detener porque se haya resuelto uno de los pretextos. Porque para el pago de los médicos residentes, un problema reconocido por todo el mundo, no había que hacer huelga. Porque la huelga hay que hacerla cuando yo estoy reclamando un derecho y ese derecho no me lo quieren otorgar, no me lo quieren conferir. Y para yo llamar la atención, para yo provocar una mesa de negociación, entonces el recurso extremo de la huelga. Pero si ya ese problema se ha resuelto, se supone que no hay razones para la huelga, pero es que ese no es un problema que debió dar origen a una huelga, porque todos conocen la causa de esos retrasos. Es que el dinero de pagarle a esa gente está ahí. Es que tenemos que tener un Estado que para poder pagar un sueldo, eso tiene que estar debidamente atado a un contrato y ese contrato tiene que estar registrado. Y entonces tiene que pasar por una serie de instituciones. Y eso y ese ha sido el único problema de eso. Entonces por eso no hay que hacer huelga. Naturalmente, repito, ese tema estaba mencionado ahí como un pretexto. Y prueba de ello es que ya resuelto el tema, es difícil que escuchemos un llamado a no realizar una insensata paralización de los servicios públicos en los hospitales, que tiene más razones politiqueras, gremiales, que realmente reivindicativas. También, señores, yo creo que este es un país, siempre lo he dicho, señores, nosotros tenemos que tratar de asumir compromisos y de dar cosas a cambio. Yo escuchaba ayer cuando habló con nosotros a Cruz Cruzeta, el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería, expresar una serie de quejas. Y yo digo, señores, ningún gobierno había tratado con tanto respeto y dignidad a las enfermeras. Aquí lo único que se había hecho es que frente a las huelgas médicas se producían acuerdos parciales con los médicos y esos acuerdos apenas tocaban a el sector de las enfermeras graduadas y las enfermeras auxiliares y los bioanalistas y los técnicos de imagen. Pero resulta que ahora cada uno de esos sectores
tuvieron la oportunidad de sentarse con un gobierno a discutir con dignidad la situación por la que atravesaban en un país con límites de recursos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había uno de los problemas, una gran cantidad de profesionales de la salud que estaban pues ya pendientes de jubilación. Eso era un trámite que se había retrasado, pues eso fue uno de los acuerdos, se cumplió con ese acuerdo, pero resulta que el presupuesto nada más es uno. Es decir, el hecho de que se cumpliera con esos acuerdos no quiere decir que a mitad de año se incrementó el presupuesto del Servicio Nacional de Salud. No, el mismo sueldo que se va a emplear para sustituir a un profesional es el que el profesional jubilado se ha llevado para su casa. Entonces, materialmente se ha quedado el Servicio Nacional de Salud sin los recursos para poder producir eso este año. Pero es claro que tiene que haber sustituciones ya a partir del año próximo, en función del presupuesto del año próximo. Y mientras tanto, pues lo que se ha tratado de hacer es una reingeniería, porque para que en los hospitales no se produzca la misma situación que vemos en algunas instituciones públicas. Mucha gente nombrada y poca trabajando. Entonces, ahora se está haciendo una reingeniería, como también los hospitales del servicio del Seguro Social han pasado al Servicio Nacional de Salud, con ello pasa un personal. Se está aprovechando para reubicar una parte de ese personal y ya a partir de la disposición de presupuesto de enero hacer designaciones. Para poder designar a una gente hay que tener con qué pagarle. Porque usted se imagina que se cometa la irresponsabilidad de designar gente nueva y entonces no cobren los 3 meses que faltan del año. Entonces se haría una huelga porque esa gente no cobró los 3 meses que faltan del año. Bueno, no lo puede cobrar porque no está disponible el presupuesto. Entonces hay que esperar tener la disponibilidad de presupuesto para poder hacer nuevas designaciones. Y esa es una realidad. Bueno, con las cosas así, tan claras, transparentes, puede haber aspectos a discutir porque siempre hay esa posibilidad de que un gremio tenga cosas que discutir todos los días con las autoridades. Pero hacer esto en el extremo de unas paralizaciones que no hacen otra cosa, que convertirse en genocidios. Porque los que se mueren por ese tipo de cosas son los pobres. Los que sufren ese tipo de cosas son los más pobres. Pero a nadie les importan los pobres en este país. Los primeros que abogan por ellos son los que más demuestran que no les importan para nada los pobres. Porque si les importaran los pobres, no se hicieran acciones de esa naturaleza. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Quiero terminar con los resultados de la encuesta Marpain, que la ha publicado el periódico SIN en su edición digital y tanto en su edición televisual. Entonces, aquí hay una serie de cosas importantes. Es una encuesta, hay que decirlo, de credibilidad. Podrán tener cosas que usted no la comparta, pero es una encuesta con acreditación, esta encuesta Marpain. Entonces, lo que está reflejando en primer lugar es un desinterés del nuevo votante por los partidos políticos. El nuevo votante no tiene compromiso con partido político. Y eso se refleja
en una situación muy crítica prácticamente del posicionamiento de los partidos políticos. Entonces, vamos a ver cuál es la situación de los partidos políticos. Señores, por primera vez, y esto lo destaca, bueno, por primera vez, desde que se publican encuestas políticas a partir de 1982, los que se declaran independientes superan a cualquier partido. Un muy alto 58 se define así en comparación con un 29% que se define como simpatizantes o miembros del PLD. En estos momentos, el PLD, un 29% de los potenciales votantes se definen como PLDistas. Apenas un 9% se definen como PRMistas. Un 9%. Y un 3% se definen como PRDistas y un 1% se definen como reformistas. Es decir, que está ahí una situación un tanto crítica de los partidos políticos. Un 74% de los que tienen entre 18 y 24 años de edad, muchos de los cuales votarán por primera vez, se definen como independientes. Esa proporción ha subido de 43% en abril del 2016 a 74%. Solo un 15% se definen como miembros o simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, en cuanto a la valoración, que esto no es intención de votos, pero es un factor importante porque eso después influye en la determinación, en la decisión de votos. La política de mejor valorada en estos momentos es la doctora Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República. Ella tiene una tasa de valoración favorable de un 70% contra un 26% de tasa desfavorable. Entonces ella está seguida por el presidente Danilo Medina. El presidente Medina tiene pues un 66% de tasa favorable contra un 31% de tasa desfavorable. Si hay una comparación con mayo del 2016, hay una disminución de Danilo Medina de 17 puntos de tasa favorable, pero tiene un 66% después de todos los vendavales que ha atravesado. Entonces, el tercero, señores, es David Collado, que también tiene un 66% contra un 24% de tasa pues desfavorable. Luis Abinader tiene un 51% de tasa favorable contra un 39% de tasa desfavorable. Guillermo Moreno tiene un 37% de tasa favorable contra un 36% de tasa desfavorable. Entonces, aparece Minú Tavares Mirabal con un 31% de tasa favorable y un 33% de tasa desfavorable. Francisco Domínguez Brito tiene un 32% de tasa favorable y un 39% de tasa desfavorable. Leonel Fernández, entonces, que es uno de los puntos que más llama la atención, tiene un 42% de tasa favorable contra un 66% de tasa desfavorable. Entonces está Gonzalo Castillo, que tiene un 19% de tasa favorable contra un 36% de favorable. Está Andrés Navarro, que también tiene un 19% de tasa favorable contra un 37% de favorable.
Reinaldo Pared Pérez, que tiene un 27 favorable contra un 48 desfavorable. Ito Bisonó, que tiene un 22 favorable contra un 43 desfavorable. Hipólito Mejía, que tiene un 32 favorable contra un 63 desfavorable. Y Miguel Vargas Maldonado, que tiene un 20 favorable contra un 72 desfavorable. Entonces, aquí, quienes tienen tasa de favorable, que se llama tasa de rechazo popularmente, más alta que la tasa de valoración, evidentemente que tienen que revisar sus estrategias, porque lo normal es que la tasa de valoración, la valoración positiva, siempre sea más alta que la valoración negativa en ese sentido. Entonces yo creo que ahí hay datos interesantes. Esta encuesta se realizó cara a cara, 1.000 probables votantes de la República Dominicana entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre del 2017. El margen de error pues es más o menos el de más o menos 3.1. Los datos fueron ponderados para que sean representativos de la población que probablemente vote. Universo población general, 18 o más años. Entonces, este es un resumen aquí muy amplio, ¿no?, de los resultados de la encuesta Marpen que acaba de publicar el grupo SIN. Cambio y fuera. El sol de la mañana.